en Ica, 300 kilómetros al sur de Lima, lugar donde se encuentra la casa museo del Dr. Javier, quien en adelante nos expondrá sus investigaciones sobre la existencia de una remota humanidad anterior a la nuestra. El 13 de mayo de 1966 cumplía 42 años y tuve la feliz amigo mío desde mi infancia, que a su vez era mi paciente, porque se trataba de mí tanto y quería hacerme un obsequio. Al revés fue esta piedra. Me dijo, te la regalo porque es muy bonita, de un hermoso papel. Yo la cogí y lo primero que advertí fue un enorme que no correspondía al volumen de esta roca. Y de otro lado, la figura del pez grabado, porque esta figura correspondía a un pez en la litoral peruano. En consecuencia, muchísimo sobre el origen de estas piedras, que parecía ser muy... ¿De dónde has obtenido estas piedras tan lindas? Y me dice, mira, estas piedras abundan en 1961, aparecieron como han aparecido todos en manos de huaqueros. Huaqueros pues son las personas que se dedican a hacer investigaciones en los cementerios precolombinos. Piedras las han encontrado estos campesinos. Han llevado al Museo Regional de Ica o a las personas entendidas, han pensado que se tratan de especímenes falsificados o arqueológicos. En realidad a mí me llamó mucho la atención que pudiera de especímenes arqueológicos falsificados, porque de acuerdo a la lógica solo se puede falsificar siempre y cuando exista un original, donde estaban los originales. Y de otro lado, no basta que sea un original, exista un original, sino que el original sea valioso. Y estas piedras aparecían buscar y no tenían valor. Los campesinos que les decían haberlas vendían por unos cuantos centavos. Estos hechos me hicieron pensar profundamente respecto tan novísimo de la arqueología regional y me sentí una enorme curiosidad por conocer el origen de... Así comencé la investigación de las que más tarde piedras grabadas de Ica o gliptolitos. Como ustedes pueden ver, rodados aparentemente del color negro, dibujo resaltado por una capa blanquecina de un polvo que permite destacar los elementos que constituyen esta figura. Lo importante que había en este hallazgo era que súbita de algo que rompía todos los esquemas de la arqueología del departamento de Ica y también del Perú. No se habían encontrado jamás de estas características, es decir, cantos rodados
expresivos, como es el caso de este pez. Cuando comienza de las personas que tenían acceso a estas piedras y que las vendían, o las que las perfeccionado, encuentro que ya existían en Ica miles de estas piedras. En el año 61 hasta el año en que yo comienzo a estudiar estas piedras, habían pasado pues 6 años, habían salido muchísimos miles de estas piedras. Se habían formado colecciones y me envían una colección en el Museo Regional de Ica y otra mucho más importante y anterior a la del Museo Regional de Ica, la hacienda famosa de Ocucaje, en donde los hermanos Carlos y Pablo Soldi habían desde un comienzo la mayor cantidad de especímenes líticos. Una vez que tuve en mi poder más de 100 piedras, noté que la gran mayoría de los especímenes grabados que permitían de descubrir las figuras de animales o de plantas o de personas, destacó en más de una de las piedras un detalle muy importante. Daban la impresión de que se había una especie de cáscara que cubría totalmente al espécimen. La cáscara es la que había servido dibujar la figura que en este caso, por ejemplo, se está representando. Un animal tripulado por un personaje y en actividad. Sería esto pues un reptil prehistórico de los llamados pteranodontes. Lo interesante es que esa capa externa tenía que haber, y había sido agregada a una parte rocosa enteramente natural. Las piedras pues revelaban que no sobre las superficies naturales del espécimen pétreo, sino que le una complicada obra de una artesanía sumamente. La capa externa era blanda y era capaz de ser adherida tan al rocoso central que daba la impresión de ser parte, componente de la... Para eso mandé a hacer análisis a los laboratorios que estaba en la Facultad de Ingeniería de Minas y también el laboratorio de Mauricio Kochel. Así mandé a Alemania, a la Universidad de Bonn, a hacer estudios sobre las piedras, sobre las características de los dibujos y sobre todo intención de que los laboratorios mencionados, entre los que también estuvo que su laboratorio hizo estudios correspondientes a estos con el objeto de precisar la antigüedad de estos grabados. Ya la parte interna era una roca muy distinta de la parte externa. Y la parte externa se trataba también de una roca distinta de la central. En la parte central, la roca era un feldespato, roca ígnea volcánica, mientras que se trataba de una roca sedimentaria sericita. Feldespato en el interior y este hecho unido a la característica de que esta capa externa, hasta el punto que se descascaraba, se salía, en todas las especímenes no, pero esta diferente
calidad de material, el rocoso y el exterior, rocoso también, pero sedimentario. Esto me permitió, ha sido pues un trabajo muy bien pensado para poder dejar grabaciones a pesar de lo sistemáticas y prolijas y minúsculas incisiones, y si no se artillaba es porque esto fue blando. Esta característica es en realidad el detalle que descarta totalmente la posibilidad de falsificación, o sea, de repetir una piedra moderna. Hoy, si queremos hacer esto en una superficie rocosa, esferoidal, si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Es indudable que se puede grabar una piedra, cantos rodados, pero lo que no se pueden hacer son grabados tan nítidos. Esto solamente es posible si la sustancia sobre la cual estamos grabando y esa condición de blandura solamente se podía haber logrado si agregando rocoso, rígido, interior, una sustancia blanca que permitiera, como si fuera un papel, para poder escribir sobre él en este, o se dibujaba esta figura completa, un reptil volador. En realidad, pues, estábamos en un sistema muy bien concebido para dejar tesoros en forma indeleble, eterna, diría yo, de grabados que serían testimonios de algo ocurrido en el más remoto pasado. Convencido de la importancia que tenían estos especímenes líticos, sobre todo grabados con una técnica totalmente desconocida y poderosa, la parte externa de estos aparentemente cantos rodados debía haber que no dejaron huella alguna de falla en el trazo de los dibujos. Entonces, el mayor número de especímenes para poder entender qué cosa podían tener como significativas piedras tan elaboradas, tan significativas en el sentido de la... Y noté algo muy importante, que aparecían piedras que contenían vegetales distintos de los vegetales que corresponden a la zona de Ica, al igual que animales que no eran muy propios ni típicos de América del Sur. Podríamos decir que como los caballos, que sabemos definitivamente que en América, españoles, o sea, que creaba en mi espíritu una verdaderamente lugar, en serio o no, estos dibujos tan expresivos y son de una realidad no muy exactamente parecida a la realidad que tenía de este territorio peruano. En esta forma pude clasificar a las piedras y lo hice de hecho. Aquellas que se referían a vegetales las ordené en serie. Animales también hice lo mismo. Pero lo más sorprendente de todo fue cuando me encuentro y especies de animales también. Y lo más llamativo, lo más estridente, animales, reptiles, extinguidos al final de la era secundaria. Y no solamente encontré un tipo de dinosaurio perteneciente a una, había un sinnúmero de reptiles prehistóricos extinguidos.
extinguidos del tipo de los llamados dinosaurios. También otros tipos de animales igualmente extinguidos. En el afán de coleccionar en tiempo, algunos años por supuesto, pero llegué a la conclusión de un mensaje de todo lo que había habido, de seres extinguidos hacía mucho tiempo, pero colocados en tal condición que alternaban con seres que habían vivido hasta nuestros tiempos. En el caso de los animales extinguidos con animales recientes. Esto me llevó a un análisis mucho más comprender que se estaba tratando de dejar un mensaje y se estaba escogiendo como quieran ubicar el momento en que había ocurrido todo esto, las características especiales de los como animales, seres que repetían con exactitud el tiempo y sorpresivamente se da uno cuenta y se advierte que este es el remotísimo pasado, en donde el hombre había convivido con seres de tecnología hacía por lo menos 65 millones de años. Pero si esto era en realidad importante y a la vez único, encontrar un testigo de tanta antigüedad era romper todos los esquemas sobre el origen y la presencia, porque hacía aparecer al hombre alternando con seres que habían vivido hasta el caso de los reptiles gigantes llamados dinosaurios. Y si esto era en realidad difícil de comprender, más difícil se nos volvía cuando también había en estos especímenes conocimientos avanzadísimos de ciencias recientes, podríamos llamar, en el caso de la medicina, de órganos, de riñones, de trasplantes de corazón, de trasplantes de hemisferios cerebrales. La humanidad actual no los había hecho con éxito. Había trasplantado órganos, pero no había los fenómenos del rechazo inmunológico. Esto aquí ya estaba controlado. Que en la sangre de las mujeres embarazadas había una sustancia que permitía aceptar al feto. 9 meses de gestación, sustancia que aplicada en el caso de los trasplantes de órganos, los harían definitivos. Vivían el fenómeno del rechazo inmunológico que ocurre hoy. Este hecho, pues, era porque nos hablaban de conocimientos en el más remoto pasado, mucho más avanzados del que actual. Al lado de todos estos testimonios, otros que sí ya me dieron una idea bastante cabal y profunda del ocurrido, este fenómeno que relataban las piedras. Encontré un mapa del mundo de antes, el mapa del universo con escasos, casi imperceptibles de cambio del universo graficado en la piedra presentado ante nuestros ojos los astrónomos actuales. Pero donde sí era notorio aquellos dos hemisferios que representaban los continentes antiguos, ningún parecido con la imagen que tiene el mapa del mundo actual. La imagen que estamos observando en esta piedra representa al universo, una parecida a la que nos ha dejado el sabio Alberto Einstein. Un universo de 4 dimensiones espaciales. 1, 2, 3. La cuarta dimensión es, han graficado el tiempo con la imagen del hombre en
cada una de sus tres caras. Que el hombre es el que mide el tiempo. Es una noción prácticamente humana. Es curvo, como el universo de Albert Einstein, y la vemos también al universo limitado. Es un universo limitado, curvo y de 4 dimensiones. En este universo, como límite externo, las constelaciones del zodiaco y constelaciones. No 12 como se describen los zodiacos modernos. Frente a una imagen de un zodiaco que se pierde en el más remoto pasado. También un eclipse anular de Sol. Vemos al planeta Venus y Júpiter con un cometa que pasó por la Tierra, por el sistema solar, perdón, en el 3, y que el 24 de diciembre de ese mismo año se produjo. Hoy estuvo el cometa Venus y Júpiter en conjunción y también la nebulosa. Todo esto se confirmó a través del Observatorio de París. Como vemos, aquí hay una avanzadísima noción, y diríamos, de astrofísica. Una noción tan avanzada que puede competir con los avanzados que tienen las universidades del mundo actual. Esto pues nos hace que en el más remoto pasado había un concepto tan avanzado y quizá más avanzado que tenemos del universo. Esto no es lógico de acuerdo a lo que lleva nuestra humanidad, de creernos que somos recién los primeros seres humanos que habitamos el planeta. Hemos recién descubierto las ciencias y las tecnologías. Aquí se ve que esto ya ha habido una ciencia astronómica avanzadísima y habían habido hombres tan inteligentes o más inteligentes que hoy. Esto pues, unido a los otros elementos de juicio que se estaba dejando pues un mensaje hacia una humanidad parecido muchísimos millones de años después de estos momentos del universo. Pues bien, no contentos con haber uno de estos elementos que hoy día los confirmamos exactamente, quizá en su algo, como por ejemplo el caso de la nebulosa cabeza de caballo. Si confirmamos la altura que tiene hoy la cabeza de caballo, es mucho más ancha, es decir, ha crecido. Esto se puede explicar por la ya conocida teoría de que el universo está en expansión. Si están las imágenes exactamente iguales. Ahora, este universo tiene por objeto el habérsele dejado, podernos dejar un hito que permite medir el inmenso tiempo transcurrido entre el momento que se grabó del universo y los momentos que estamos viviendo. El año, el número de constelaciones sería un año de 13 meses y los meses, si multiplicamos, nos daría un año de 364 días. Sabemos que el año es un año que demora un día más, 5 horas, 49 minutos y 37 segundos. Esa diferencia se debe a que en la medida que ha transcurrido el Sol ha irradiado energía y a la irradiada energía ha perdido masa, la Tierra se habrá distanciado más del Sol.
ahí estaría la explicación de por qué ahora el año dura más del año que queda. Esta es también una forma de encontrar el momento o la siglos, qué antigüedad tendrían estos grabados. Se sabe que entre el crecimiento de esa órbita, que es a su vez el aumento del tiempo del año, se estable, y haciendo uso de ella, podemos decir que esta imagen fue en un tiempo tan remoto que podríamos decir, sin temor a exagerar, que no millones de años. Y esta noción de 70 millones de años, dejada como constante al universo, nos sirve también para poder convalidar la presencia de animales de la era secundaria, porque estarían viviendo en las épocas en que están dejándonos de un universo que hace por lo menos 70 millones de años tenía características diferentes. Estamos viendo en esta toma el hemisferio que corresponde a donde estaría ubicada la América antigua. Y aquí estamos viendo este mapa que revela la presencia de el más externo sería el continente Mu, ubicado en el Pacífico. Estos dos continentes serían la América del Norte y la América del Sur, América, que las uniera. Y también el continente Atlántida, hoy conocemos que es el Océano Atlántico. Pues bien, algo muy importante decir aquí, la teoría de la evolución de los continentes nos habla que hasta el final de la era del Norte y América del Sur estuvieron separados por una brecha marítima y a continuidad pues entre las Américas. Esto viene a explicar la diferencia de fósiles que existen en Norte, es decir, no hubo pues un puente continental que permitiera el paso suelo al otro. De otro lado, vemos que lo que hoy llamamos Océano Pacífico están las islas, ya entre las que está la isla de Paz, en lo que el lugar que fue ocupado por un continente que hemos dicho se llama. El continente, pues, en la actualidad ha sufrido un desplazamiento y ya no está en América, sino que se ha deslizado, se ha trasladado al hemisferio occidental. En forma semejante ha ocurrido en Atlántida, que estando en el Atlántico, hoy lo único que queda de él son las del continente Mu, lo único que queda son las islas del Pacífico. En realidad este continente se trasladó al otro hemisferio. Los grabados revelan los continentes prehistóricos del hemisferio occidental. En primer lugar, la parte sur de África, Arabia y Australia y Asia anterior, unidos por un puente a Australia, Lemuria. El continente Lemuria se consideró mucho tiempo que era mitológico, no había existido. Pues aquí estamos viendo que este continente de Lemuria es un sitio también determinado en la leyenda, rodeando las masas continentales, apreciamos un sinnúmero de líneas que están revelando
una condición bastante precisa de los hemisferios terrestres en esos momentos. La temperatura de la Tierra se elevó tanto de los mares, de los lagos y probablemente los ríos también, se fue a ya está viendo pues a los hemisferios de la Tierra en tiempos finales de la era mesozoica en una condición pre-crítica. La fuerza dantesca del cataclismo que cambió totalmente la posición de los continentes. Es importante que a estas piedras, mejor, en estos libros de piedra, segmentos que eran necesarios transmitir para abreviar esta investigación a los hombres de la humanidad futura, la que estos conocimientos indudablemente que atañen a la prolongación de la vida humana, es decir, a lograr que los de la humanidad actual que llegaran a tener acceso a la lectura de esto pudieran adelantarse en la búsqueda y por supuesto en el logro. Ya lo tuvieron los hombres de esta primera y desconocida humanidad. Entre esos que más necesitamos con urgencia son aquellos que nos van a permitir vivir mejor. ¿Qué conocimientos podrían ser los que más necesitamos? ¿Cómo prolongar la existencia del hombre? Que tenemos una vida, algunos hombres muy larga y otros algunos. Esto se debería, en gran parte, a la falta de conocimientos para poder que diezman y que perturban la supervivencia de los seres humanos, un tipo de cirugía tan especializada que podría prolongarse la existencia de los hombres. Recién hemos comenzado la etapa de los trasplantes de órganos, conociendo órganos vitales, aquellos que si se enferman determinan la muerte de los hombres, pues permitirían alargar la vida, pero no en forma egoísta para gozar más de los placeres que puede darnos o brindarnos la vida, sino para alcanzar el tiempo suficiente, conseguir los nuevos conocimientos que necesitamos, deficiencias que está sometida esta humanidad, en la cual nosotros hemos comenzado a convertir. Entre estos descubrimientos estarían indudablemente los trasplantes de órganos vitales. Entre ellos vamos a ver trasplantes de riñones, trasplantes de hígado, trasplantes de hemisferios cerebrales. Y aquí cabe una de que la humanidad actual ya está realizando los trasplantes. Ha hecho de hígado, ha hecho de pulmones, ha hecho también de corazón, pero lo que ni lo ha intentado siquiera es trasplantar hemisferios cerebrales. Y aquel hombre de ciencia actual sobre trasplante de cerebros no conoce absolutamente nada de la posibilidad a emplearse para trasplantar lo que podríamos llamar un hombre al cuerpo de un hombre joven. Esto está perfectamente
presentado con una naturalidad como que revela el gran dominio de estos escollos y de estas técnicas misteriosas y desconocidas para los científicos de la humanidad. La piedra que vamos a ver nos muestra la presencia de una mujer que está recostada sobre un banco y en la mente sus senos grandes y sus pezones turgentes, que revelaría que la mujer está embarazada. Le están extrayendo la sangre. No se les debe extraer la sangre porque peligraría el embarazo o peligraría también. En consecuencia, ¿qué cosa nos está queriendo decir esta imagen de esta y a una botella? Está en realidad hablándonos que las mujeres embarazadas, de ellas, una sustancia, una hormona que permite la tolerancia al feto. Es extraño y sin embargo la mujer embarazada no lo rechaza. No lo rechaza en condiciones normales. Natural, una hormona producida por la glándula suprarrenal, el fenómeno del rechazo inmunológico que se operaría si no. De hecho, en las mujeres que no tienen esta hormona que a ella llamado yo rechazo al feto, estas mujeres no podrían tener descendencia conocida como aborto habitual. Pues bien, aquí estamos viendo sería extraer esta sangre para simbólicamente explicarnos la existencia de hormona que si se la transfundimos al sistema sanguíneo del corazón, es decir, que se le va a trasplantar el corazón que tenga condiciones superiores, enfermo por la dolencia cardíaca que ha padecido como condición previa a esta operación tan difícil, es perfundir a quien van a trasplantar el corazón, perfundir su organismo de eso de la glándula suprarrenal de las mujeres embarazadas. Estamos viendo también el corazón enfermo, corazón que va a ser reemplazado por corazón de una persona que está en trance de muerte. Porque el mecanismo que ha producido la alteración es un mecanismo tan duro, tan rígido, que va a morir. Y antes de morir, son del donante para reemplazar este corazón que está enfermo. Este signo nos cuenta sentenciado esta persona a morir por lesión cardíaca. Vemos al paciente que está en su etapa final y próximos años están tratando de extirpar el órgano, ser aplicado en reemplazo del corazón deficiente y enfermo que está operando. Este sería pues el corazón del donante. Estamos viendo otra escena de correspondiente, pero la figura representa aquí al paciente el cual va a ser trasplantado por el corazón sano, que ya hemos visto. Entonces, la incisura torácica para iniciar la operación
del trasplante. Esta es un paso más del trasplante de corazón. El paciente se ha hecho la incisión, ya tiene en sus manos al corazón, ha seccionado los vasos y está en condiciones de sacarlo para poner el corazón sano. Es un sistema auxiliar que está complementando la operación de... En esta pieza estamos viendo un paso intermedio de la operación. Y os digo que es embarazada porque los senos son grandes y los pezones tuquentes. Está conectando un sistema de cánula, ingresan a la aorta y a la vena cava para extraer sangre al corazón que se va a trasplantar en lugar del corazón enfermo. Los ayudantes están en realidad complementando esta operación. El corazón con sangre proveniente de una mujer embarazada. Hemos dicho que el principio activo o la hormona que va a anular el fenómeno de saturada ya en el corazón, se procederá a hacer su implante tórax del paciente para quedar definitivamente instalado este reemplazado, que viene a reemplazar al corazón enfermo, va a quedar en el tórax de pacientes para prolongar su vida. Estamos viendo ya, se ha practicado, el corazón del donante ya está sustituyendo al enfermo, mientras el evento que contiene probablemente un líquido y la hormona antirrechazo por la vía oral al organismo del paciente que acaba de recibir un corazón extraño, suturado y a la herida operatoria, se está haciendo alguna sustancia nutritiva y por supuesto se exhiben en forma simbólica que se han empleado en la operación. Esta fase podría ser la fase ya, lo que nos faltaría es confirmar si el corazón está latiendo y si la vida de circulación de esta sangre con un corazón nuevo se está cumpliendo en televisión. Esto lo veremos en las siguientes piedras que revelan el oído trasplantado está cumpliendo a cabalidad las funciones que le competen. Representada en esta piedra nos está la fase final del trasplante. El cirujano, copio monoauricular, está escuchando el latido cardíaco, está confirmando que está trabajando en forma normal. Se ha hecho, por supuesto, y se ve nítidamente. También se ve este otro detalle. El paciente está recibiendo por vía oral un líquido nutritivo. ¿Qué cosa es? Pero lo cierto es que comenzaría una terminada esta operación. Es importante destacar que el símbolo que aparece abajo, la supuesta camilla en que se encuentra el paciente, es el símbolo de la hoja que significa vida. Recuperar su vida, que la tenía prácticamente perdida por la amenaza que significaba un corazón enfermo que trabajaba
funcionaban eficientemente y en consecuencia no producía mantener a esta persona con vida. Hecho un trasplante, se ha recuperado esta condición vital a vivir durante un lapso que se lo va a asegurar la vida sana, reemplazando al enfermo que tuvo el paciente. En este caso, la trasplantación de hemisferios cerebrales es una intervención quirúrgica que el hombre actual en seres humanos. Estas operaciones se realizaban en animales. Cirujano, operador. El paciente, mejor, la persona con conocimientos que va a ser trasplantado en el hemisferio cerebral, la persona vieja y conocedora a un cuerpo, está sobre una aparente banca que en realidad no es más que el símbolo, y es un quirófano que contiene todos los elementos necesarios para que el organismo control de la respiración, control del metabolismo, control del sistema cardíaco, un marcapaso, del sistema neurovegetativo. Y acá, fijado a la banca por una conexión de rayas, quiere decir anestesiado y a la vez inmóvil. Se trata pues de un quirófano que controla toda la función avanzada de este sistema, que el supuesto no es sino persona que va a ser trasplantada, sus funciones biológicas que no pueden fallar ninguna de ellas. Esta es la primera etapa. Vamos a ver la segunda escena grabada en la misma piedra, nos revela avanzado de la misma operación. Aquí vemos al paciente. Está en el cerebral derecho. El cirujano operador está tocando con la mano derecha. La que vamos a filmar contempla la tercera etapa del trasplante del hemisferio cerebral. Como vemos, el paciente sigue recostado sobre pero no es otra cosa que el símbolo del quirófano, el sistema del organismo, control automático, pero nos llama la atención indicado el hemisferio cerebral. En este caso está prácticamente ido. Esta parte está señalando que por este hueco ha salido en realidad cerebral derecho. Un sistema especial le está dando probablemente un sistema nutritivo, y también esta escena pétrea revela la operación del trasplante de hemisferios cerebrales en que se ha procedido al hombre joven el hemisferio cerebral derecho. Nótese que está sobre la banca del sistema, que ya lo hemos visto varias veces. Significa este rayado que está, las funciones biológicas están controladas por este sistema. El cuerpo pues va a recibir, va a ser empleado para la recepción del hemisferio cerebral del hombre viejo primero, y
y de técnica especial se va a transferir el sistema expresado probablemente en ácidos nucleicos, en claves genéticas, del hemisferio del joven hemisferio al hemisferio del hombre viejo y sabio. Esta quinta escena pétrea nos está revelando el cuerpo del hombre joven en una mesa que es el símbolo de quirófano. Vemos también en su brazo derecho está conectado a un sistema especial, a la otra arteria del brazo izquierdo, con el objeto de hacer sanguíneo sustancias especiales, que vamos a ver cuál sería su finalidad, que ya tiene un hemisferio incluido en la hemisferio derecho del hombre viejo, poseedor de mayores conocimientos, pero a su vez el cirujano está tocando con sus manos otro hemisferio cerebral que respondía al hombre joven. Como el hombre joven, se deduce, tendría menos conocimientos, los conocimientos del hombre joven deslizados al cerebro de conocimientos, que sería el hemisferio cerebral derecho del hombre viejo. Esta operación de traslagar del hemisferio joven al hemisferio del viejo es algo que ni siquiera se ha podido médica nuestra. Pero aquí se está haciendo ver que es posible sumar en un solo hemisferio cerebral. Nos parece increíble, pero esto es lo que en realidad esta quinta piedra o libro de piedra sobre el tema del trasplante de médula, también que se está implantando el sistema suprarrenal riñón hombre viejo. ¿Para qué? Para que el corazón, perdón, el cerebro sea rechazado, el del hemisferio del hombre viejo, de tal manera que existe capacidad inmunológica y del hombre joven como la misma capacidad del viejo, al tener los dos riñones y glándulas suprarrenales. Esta escena pétrea está revelando la parte de hemisferios cerebrales. Las mesas, símbolo de quirófano, los controles de la función cerebral, control de la respiración, del metabolismo, del sistema cardíaco, y algo que llama la atención, ya no está controlada la pierna, quiere decir que su pie está consciente. Significa que está consciente, este enrejado, y que ha despertado. Vemos también que los dos cirujanos han cosido la herida, en consecuencia la operación ha terminado, y ha terminado con éxito. Ya el sistema que está haciendo la sutura es un sistema de energía, de la capacidad cognitiva de los operadores. Energía, pues, muy diferente de las energías que usamos en los aparatos para suturar. Esta es una energía propia de estos seres superiores, y con éxito. En este sentido, vemos el cuerpo del hombre joven está contenido cognoscitivo del hemisferio cerebral del hombre viejo con el contenido del hombre joven. Los dos están en un mismo cerebro. Esta humanidad individual, los hombres no pueden vivir
dos juntos en un mismo cerebro. El trasplante y dos individuos están en el mismo cerebro. Se ha sumado por los códigos cognitivos del hombre viejo. Tenemos a la vista, se trata de un contacto sexual entre dos hombres, un contacto homosexual. Estas piedras manifiestan que el sexual tiene un solo compañero, no es un problema. El problema surge, el homosexual tiene muchos compañeros. Aquí vamos a ver un signo muy importante que revela que si tiene solamente un compañero, la hoja en la posición en que está significa que el homosexual podrá vivir. No así si el homosexual tiene muchísimos compañeros. Que el homosexual tiene dos compañeros, uno que está actuando con él, que ya actuó. En consecuencia, vamos a ver aparecer que revela que el fenómeno de la vida se está poniendo que se va perdiendo lentamente y se pierde en función de la cantidad de semen que va a través de los contactos sexuales y de la capacidad de absorción que tiene el final del tubo digestivo. Este espécimen lítico nos está revelando una gota de semen vista al microscopio. Esta es una definitiva de que los espermatozoides, y están aquí graficados, como esta allí simbólicamente, la hormona antirrechazo, hormona que es segregada sexual. También las mujeres poseen esta hormona, y que en el caso de las mujeres anula el fenómeno de rechazo inmunológico al feto. Aquí va a permitir que el espermatozoide no sea patológico del organismo femenino, pero está sucediendo aquí un hecho anormal. Esta gota que ha ingresado a la ampolla rectal, que no es el sitio donde debe ir, siendo la ampolla rectal un medio cuyo pH es distinto del pH que debe tener, se va a descomponer los espermatozoides en sus moléculas de origen, en el grado, en ácidos nucleicos, van a quedar libres las proteínas, los lípidos, va a aparecer un sinnúmero de moléculas que van a servir para construir el virus. No es otra cosa que ácidos nucleicos que están asociados a proteínas y lípidos. Es una demostración de que el homosexual es el autor del propio. ¿En qué momento surgió el SIDA? En el momento en que la homosexualidad es de exagerados, cuando los homosexuales están con 10 y 20 personas a la vez. Sería la etiología y no la que nos han tratado de enseñar de que la homosexualidad es un virus que estuvo en los monitos verdes del África, que contagiaron a los negros y los restos de personas en el mundo, y se inicia esto que va a ser sin lugar a dudas una pandemia. Esta piedra nos muestra una escena masiva, la figura de la homosexualidad, el signo de la muerte, y algo sumamente importante, este
árbol significa cuando no tiene raíces, significa que la humanidad está amenazada de morir. ¿Y por qué se ha difundido tanto que ya los niños han comenzado a nacer con SIDA? Este problema, la humanidad a corto plazo se vería prácticamente finalizando o agonizando. ¿Por qué? El reproductivo, que sería en este caso de perennización de la estaría amenazado porque naciendo las nuevas generaciones ya consideran la época de adultez. Esta piedra revela que el causa la homosexualidad, ya lo hemos explicado. Pero aquí en esta piedra se ve que indudablemente llevaría al contagio y a la muerte. Puede en realidad, hoy no tenemos una cura radical del SIDA. No hay vacunas, químicos o fármacos poderosos para poder anular el tremendo flagelo que tiene hasta hoy la humanidad. Sin embargo, esta piedra muestra el signo de la muerte y a la vez algo que nos repone de la placenta. Podemos deducir que la sangre contenida en el cordón umbilical, como en el momento del nacimiento de un niño, esa placenta con ese elemento curativo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tendría como misión paralizar el sistema de réplica, o sea, la reproducción de este virus, por supuesto el tiempo necesario para que el sistema inmunológico se recupere y establezca. El cuadro que tenemos al frente es el resultado de estudios sobre la posibilidad de ordenar los átomos, un ordenamiento muy diferente del ordenamiento logrado por Mendeleev y Lothar Meyer. Esa famosa tabla periódica de ordenamiento de los átomos. Ordenar átomos y también moléculas en función del radio atómico. En el caso de los átomos, la lectura es inmediata, perfectamente establecido. En el caso de las moléculas, hay que sumar el radio de cada átomo que participa en la molécula, en la constitución de la molécula. Logré el ordenamiento molecular de las moléculas esteroides en el proceso de la embriogénesis del ser humano. Comenzaremos la foliculina, cuya fórmula sería 18 carbonhidrógenos, 2 oxígenos. Radio atómico 2394. La produce el ovario, el testículo y la glándula suprarrenal, y determina la formación del huevo. En el segundo esteroide sería la testosterona, 28 hidrógenos, 2 oxígenos, radioatómico 2619, la produce el ovario también y las suprarrenales, y no determina la formación de los espermatozoides. Se trata el núcleo básico de un ciclopentano perhidrofenanteno que está en el número de átomos de carbono, pero es un número sucesivo. Hemos visto 19. El tercer esteroide sería C20, o sea,
20 oxígenos, 2 oxígenos. El radio atómico sería 2770. Esta la produce la glándula suprarrenal del hombre y también la glándula suprarrenal de la mujer. El hombre cumple la función de proteger al espermatozoide de la mujer. Es decir, que gracias a la hormona del embarazo o antirrechazo, el semen, al igual que contiene los espermatozoides, y en consecuencia protege al espermatozoide del sistema inmune en todo su recorrido en el tracto genital. Esta hormona, que llamamos, tiene, digamos, 20 carbonos, 30 oxígenos, 2 oxígenos. Radio atómico 2770. Ahora, la siguiente hormona también es tan conocida y tan sintetizada como lo son esta sería la progesterona. Y tendría un carbono más, o sea, tendría 21 carbonos hidrógenos, 2 oxígenos. El radio atómico sería 2847 unidades Armstrong. La suprarrenal, la placenta. Y determina la embriogénesis, o sea, la formación. La hormona siguiente tendría un carbono más y sería carbonos 32, oxígeno 5. El radio atómico sería 3178 y la producir esta hormona esteroide, que también sería un ciclopentano feridofenandreno, la glándula suprarrenal del séptimo mes. Esta hormona tiene la misión de ir preparando el desligamiento de la placenta con respecto a la madre, o sea, la que está en contacto con la pared uterina se va a ir desligando poco a poco. Tiene la característica de destruir las células embrionarias conjuntivas que hacen o componen esta hormona que destruye células conjuntivas embrionarias. Yo la he llamado hormona por la función de destruir las células embrionarias, también la he llamado anticáncer. Capaz de curar el cáncer. Es interesante que también sobre procesos infecciosos, y en este caso sobre el SIDA. Lo que importa es su lugar de producción es la glándula suprarrenal del feto y lo comienza a producir a partir de ese momento. Fundamentalmente la podemos encontrar en el cordón umbilical y en la placenta. En el momento, como vemos, ya hemos encontrado aquí 2 ciclopentanos peridofenandrenos importantes. El que llamamos hormona del embarazo con 20 carbonos y el que hemos llamado hormonas que tienen estos 2 esteroides son importantísimas. El que permite el embarazo y que a la vez permite inhibir el fenómeno del rechazo va a permitir curar las enfermedades llamadas autoinmunes, entre las que conocemos esta el aglomerulonefritis, el reumatismo, una forma de diabetes, psoriasis y sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Esta fue el hallazgo de esta hormona, que va a cumplir muchas funciones en la terapéutica de enfermedades que hasta hoy no se logran en realidad curar. La hormona que hemos llamado del parto y que del feto tendría las funciones específicas, en primer lugar, por supuesto, de permitir el nacimiento del individuo y sobre
todo la curación de las enfermedades de tipo células embrionarias con características de crecimiento desordenado que prácticamente la vida de los pacientes. Y en el caso del SIDA, por su gran poder vamos a presentar una serie de testimonios que tienen tal de demostrar que aquella ciencia y tecnología que se reveló, que hemos visto en los libros de piedra del museo, como testimonios de una elevadísima tecnología que dominó la ingeniería. En ese sentido, vamos a ver que existe un enorme parecido entre las leyendas antiguas o imaginaciones de los hombres antiguos y la realidad en un sinnúmero de tejidos, conocidos con el nombre de tejidos, a una civilización que floreció en esta parte del Perú, que es las provincias llamadas Paracas. Estos testimonios son unos mantos, pero de colores naturales y de fibra natural, como es el algodón. Algodones, en ellos ha quedado, como si fueran las páginas de un libro, que la vida en la tierra no obedece a un acto casual, fortuito, como lo describe la teoría de la evolución del sabio ruso Farín y otros tantos, que la vida se inicia en los mares primitivos en función de energías múltiples, dando reacciones químicas y al final la primera célula viviente, para terminar en la forma de tierra que es el hombre. Vamos a ver que esa famosa teoría de la selección natural del siglo pasado y aceptada en la gran mayoría de los centros universitarios del mundo, una forma de demostrarse completamente diferente. En estos mantos vamos a ver cómo fundamentalmente en esta formación de la vida en el planeta Tierra, puesta de la vida en la Tierra, pues todo esto es obra de unas inteligencias humanas, nada menos que los hombres, que en un determinado momento vienen del cosmos, vienen a la Tierra y se establecen, pero para ello se hace en los mares la vida
en la corteza terrestre y al final vamos a ver en la primera fase de este proceso que podría política en el más remoto pasado de la prehistoria humana. Esta primera lámina revela una variación sistemática y de flores. Aquí tenemos una prueba de cómo se hicieron los vegetales a través de técnicas de ingeniería genética. En esta segunda vemos otro manto de Paracas en el que se están haciendo aves. La ingeniería genética pues demuestra que permitió hacer después las aves y en la medida en que otros estadios del proceso evolutivo, pero en este caso un proceso evolutivo se están quedando a la vista. Hemos hecho un artificio de aumentar la imagen del ave, cómo es que se hizo, cómo se manipuló genéticamente. Estamos viendo técnica de ingeniería genética sumamente sofisticada. Estamos viendo otro manto de Paracas en el que se está haciendo genética otra ave distinta de la anterior. Aquí en esta figura corresponde a una ampliación de cada deseo de la ingeniería genética. Aquí está ampliado y corresponde a esta especie . Paracas nos está demostrando una variación sistemática de figuras. Cada una de estas figuras están en realidad completando la imagen, va a ser el esquema general genético y la morfología, el hombre, el ser humano. Miren ustedes que en realidad lo que estamos viendo es parecido con los programas de la más elevada tecnología actual, que te podemos hoy día diseñar maravillas. Aquí hay un diseño que dio lugar a esa estructura que hoy creíamos que era natural. Esta figura aislada corresponde del cuadro que anteriormente hemos visto. Se ve pues el proceso genética en una etapa más avanzada de lo que correspondería a la figura humana. Este otro manto de Paracas nos ofrece figuras que en realidad corresponde también al mismo programa, pero en una etapa más avanzada. Se está haciendo no solamente al hombre, sino al hombre con sus diferentes características como razas humanas. Se están haciendo pues las razas humanas. Estos famosos tejidos conocidos en el mundo de la cultura Paracas, en realidad hay un tremendo error. Los Paracas encontraron los lugares en que fueron depositados y por supuesto al verlos y los dibujos para ellos inentendibles, creyeron que eran ropa dejada
y en consecuencia los usaron, como vemos aquí, una casaquilla de mantos genuinamente prehistóricos, no por supuesto, pero como eran bonitos, los usaron como signos de poderío y para elevarse sobre los demás personas que los consideraban a ellos los dioses. Tenemos otro de los mantos que se le atribuye, por supuesto, a la cultura Paracas, pero como vemos, se trata de un poncho instruida para cubrir el cuerpo. Aquí entraba la cabeza y cubría el pecho y la espalda, como telas, y se han unido para confeccionar una prenda de vestir. Este es otro de los mantos en los museos, en este caso el Museo de Pueblo Libre. Volvemos a ver la confección de un poncho con tejidos genuinamente prehistóricos y distantes de los hombres de la llamada cultura Paracas. Eso. Estamos frente al tejido de Paracas, pero en este caso ya ha sido confeccionado de dos mantos originales, se ha hecho una prenda de vestir. Es clarísimo y evidente. No hicieron estos tejidos, sino simplemente les dieron un uso completamente. No era para transformarlos en telas de vestir, sino para que fueran testimonio de una ingeniería. Desafortunadamente, los Paracas no estaban a la altura cognitiva que se requería esta especificidad, o sea, este destino de estos tejidos. También los arqueólogos no están ni han estado a la altura de las exigencias de este estado, que eran mantos comunes, con teñidos con pigmentos. Repararon que se trataba de fibras de algodón debidamente seleccionadas y con colores específicos. La ingeniería genética también de los vegetales. Estoy presentando en esta lámina el izquierdo y el derecho. Existe una ley fundamental en la biología. Los laterales tienen funciones iguales, pero se da el caso especial que en el caso del cerebro humano, el hemisferio izquierdo tiene un hemisferio derecho, rompiendo esta regla fundamental de la biología. Los androides son ancestros biológicos, filogenéticos del hombre, tienen iguales funciones. En el caso del hombre, no, ya he dicho que para los neurofisiólogos, para los psicólogos, para los psiquiatras, coherente, racional y científica de por qué en realidad con funciones distintas, cuando deberían ser hemisferios cerebrales con función, como lo tienen todos los animales que están debajo del Homo sapiens. Ahora vamos a ver qué características diferencian del hemisferio derecho y nos vamos a dar cuenta de la tremenda importancia que tiene el aspecto tan importante de la anatomía del hombre totalmente. En esta figura está el hemisferio izquierdo
y algo sumamente importante, la diferencia sustancial que existe en el derecho. A este hemisferio se le llama, por esa razón, hemisferio dominante, y en centros importantes que tiene. El centro de Berni, en el lóbulo temporal, tiene la misión de permitir entender la palabra articulada. El niñito, la palabra de su madre, se despierta este centro y en poco tiempo después estará viendo lo que significan las palabras de su madre. Una vez que ya entendió, tratará y de producir o pronunciar la palabra de él. La palabra sería haciendo uso de otro centro que está en el pie de la tercera circunvolución, el centro llamado de Broca. Pues bien, el niño ya dice mamá, dice papá, y a los pocos añitos entra en funcionamiento un centro que está en el hemisferio tal. Este permite identificar el mundo que rodea, y a la vez que identifica, comienza el proceso reflexivo del niño, a tratar de entender qué es. Señalando al sol, pregunta qué es, y cuando le contestan qué es el sol, no se saca la pregunta después, ¿por qué se mueve hacia arriba? ¿Por qué calienta? Todas las preguntas de los niños creen que en realidad está preguntando cosas aparentes. Sin embargo, son las mismas preguntas que se han hecho los científicos del mundo y que han dado respuestas que hoy están consideradas como ciencia común, generalizada a la primaria, a la media. Pero lo importante es que estos cuatro centros que caracterizan la vida humana no es el hemisferio derecho. Y la medicina no explica, simplemente se llama que estas decisiones está dada por una distribución que la naturaleza hizo. La naturaleza no hace las cosas en forma tal que pueda romper una ley fundamental de la biología. Tiene todos los centros psíquicos que van a permitir otro tipo de vida o la vida animal. O sea, toda aquella conducta que tiene por objeto la conservación de su cuerpo, de su especie o de otras especies. Instintivo, animal, que convive paralelamente con nocitivo, intelectual, humano. También pensamos, efectivamente, se actúa mal. Pero cuando se actúa intelectualmente, el hemisferio derecho lo consideramos como responsable de todo lo que hemos considerado malo. El izquierdo le estamos dando atribuciones de toda la vida superior que el hombre puede alcanzar a través. Ahora recién estamos viendo una incongruencia que tiene la neurología a explicar este fenómeno tan complicado, diciendo que la naturaleza hizo así las funciones y lo hemos llamado a ese hemisferio dominante, y el otro hemisferio con otra función considerado como el hemisferio dominado por el hemisferio izquierdo. Muchos años atrás, estudiando medicina en la facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, estaba nuestro querido profesor Jorge Boto Bernal. Nos estaba enseñando justamente esta duplicidad. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué no son iguales? Y Bernal me contestó, es la primera vez
Si alguien se hace esa pregunta, acepta que el hemisferio izquierdo tenga unas funciones y el derecho tenga otras. Que el centro de Broca, el centro vital, lo mismo que el frontal, no están repetidos en el lado derecho. Lo hemos dado siempre, tener una explicación. Entonces me digo, en realidad, ojalá, porque no hay esa explicación en la neurofisiología. Que vamos a, pues bien, que ni me imaginar yo que esto que estaba preguntando el año 1949 iba a responder un manto de Paracas, una sucesión de mantos de Paracas, película dejada en los tejidos estos maravillosos llamados de la cultura, pertenecen al más remoto pasado y que se remontan en antigüedad a los dibujos de Ica. En este manto específicamente vamos a explicar que los hemisferios cerebrales no tienen funciones iguales. Aquí vamos a hacer recién una explicación lógica. Hemos visto que de acuerdo a los mantos, la vida se hizo primero a los seres microscópicos, después vegetales, después animales y a los humanos. Este es el momento en que hay que hacer un ser humano y se toma como base de... Estamos viendo que el dedo quitado, que ha sido quitada también la cola y que ha sido quitada la falange del dedo gordo del pie. Se han quitado 3 órganos importantísimos, 3 órganos. O sea, ¿por qué se han hecho mutaciones genéticas con el objeto de quitar estos 3 órganos fundamentales? Para que no camine bien y para que este antropoide no pretenda subirse a los árboles. Es decir, están pensando cambiar de vida, de la vida antropoide a pasar. Para eso comienzan a manipular 2 tipos de células, las que se van en encantamientos sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Esta célula está en el testículo, se llama espermocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátide, pene, ovogonia, ovocito de primer orden, ovocito de segundo orden, vagina. El pene introducido en la vagina fecunda el óvulo. El óvulo fecundado contiene los colores negro y amarillo, negro del espermatozoide y amarillo del óvulo genético, sobre el cual el ingeniero geneticista ha intervenido para decir corrientes al dedo pulgar, a la cola y a la tercera falange del dedo gordo del pie. Ha introducido un sistema, un código genético que va a llevar el conocimiento genético cognoscitivo. Amarillo y azul. Amarillo y azul. El que tenemos aquí, que es extraño, no ha venido ni en el óvulo ni en el espermatozoide positivo, va a ingresar al hemisferio derecho, pero no va a ir al izquierdo. Sola quiere decir que este manto de Paracas nos está hablando de un hombre que tenía en el lado derecho. Nosotros lo tenemos en el lado izquierdo. Somos en realidad la imagen invertida que estamos viendo en estos momentos, como si fuera viéndonos en el espejo. Aquí está el útero. El embrión, al cumplir su desarrollo, nacerá y estamos viendo antropoide sin cejas. Está surgiendo un ser que tiene cejas. El único de que tiene cejas es el hombre. En consecuencia, pues, la mutación del antropoide al hombre
No fue como Darwin nos dijo, que a través de la selección natural las especies fueron variando hasta alcanzar la forma superior humana. La selección natural no ha intervenido aquí. Aquí se ve clarísimo la obra de un hombres superiores, como lo señala la Biblia, que no es, en mi juicio, la Biblia es una historia, pero es una historia importantísima, que concuerda con esto, con los códices mayas. ¿Qué dice la Biblia? Hicimos al hombre, a nuestra imagen, hicimos el plural, hombres hacen hombres, pero también la Biblia dice animales y al final los hombres. Pues bien, este espécimen biológico es nada menos que el ser humano. Y estas formaciones, que no son otra cosa que reproducciones del sistema, este es un ureter, la pelvis renal, el riñón y la glándula suprarrenal sumamente crecida. Estas tres representaciones del riñón nos han dejado esto para hacernos ver que el renal produce una hormona que permite aceptar el que ha ingresado como el espermatozoide y permite por eso tolerar al feto, que siendo extraño mantiene durante los 9 meses de su gestación. Entonces, para que sea posible, es preciso pues que la glándula suprarrenal segregue la hormona correspondiente, hormona que ya y que la di a conocer en la primera conferencia. Se trata nada menos de la hormona que he llamado rechazo inmunológico. Pues bien, aquí interpreto la presencia de los riñones como que es necesario una perseverante de anular el fenómeno inmunológico, de anular el fenómeno del rechazo, no solo al embarazo de un cuerpo extraño, genético agregado como conocimiento. Esto viene a explicar, pues, por qué tenemos con centros cognitivos como la palabra articulada, la capacidad reflexiva de pensar y la capacidad de identificar el mundo en este lado derecho. Y este sería la conservación de los centros instintivos, porque se vive en el hemisferio izquierdo y nosotros en el lado derecho. Teniendo en cuenta esto, nos quedamos verdaderamente tranquilos al recién entender incógnita que tiene el hombre. ¿Por qué el hombre tiene doble conducta? ¿Por qué ¿Y por qué se puede comportar como un ser humano? Porque efectivamente tiene una doble naturaleza. Una llegar con su pensamiento hasta las estrellas y una naturaleza animal estrellas, sino le permite ir a todo lo que necesita para poder continuar viviendo. Por eso come, por eso duerme, por eso tiene relaciones sexuales. Y se diferencia fundamentalmente en que, pongamos un ejemplo, yo no me acuerdo la cantidad de pasos que he caminado, yo no tengo ni idea de lo que comí hace un mes, yo no tengo ninguna idea, y los hombres no tienen ninguna idea, cuando en formas fortuitas, inesperadas y sin mediar el amor, totalmente, igual las mujeres, olvidan totalmente la imagen del compañero con quien estuvieron. Lo que se realiza con el hemisferio derecho, lo que se realiza como ser humano, esto tiene imperecedero. El amor es uno de ellos. El conocimiento
es el otro. La forma superlativa del amor sería la búsqueda del conocimiento, ya no para el hombre. En esta piedra grabada que pertenece a la colección que hemos visto en el museo, específicamente tocando el tema de cómo eliminar la cola para convertirlo en ser humano. El sistema que se está empleando es el sistema de la ingeniería que manipula los códigos genéticos. Esto es la representación de los ácidos nucleicos. La capacidad que este hombre superior tuvo de manejar estas grandes operaciones de quitada o de puesta de genes que en algunos casos eran necesarios. El dominio pues de esta ingeniería genética ha quedado también plasmado en estas piedras grabadas correspondientes a ingeniería genética. Delante son nada menos que páginas de los códices maya, como escritura jeroglífica. En realidad podemos ver en la hoja que estoy señalando una maniobra de manipulación genética. Vemos el sistema de los ácidos nucleicos que corresponde al hombre. La figura humana está ahí. En la imagen siguiente ya no es la figura humana, es el hombre, es el animal, perdón, y también el sistema genético. O sea, los ácidos nucleicos responsables de los caracteres al ser humano y correspondientes al antropoide. Aquí vuelve a la posición que vemos en el manto de Paracas. El hombre está en el hemisferio derecho y el animal, en este caso el mono. Pero nos han dado aquí los códices mayas algo más explicativo en la siguiente página, que el hombre está coexistiendo con otro animal que tiene características de lobo. Quiere decir en todo izquierdo del ser humano prehistórico, que aparece también en, no solamente tiene genes que corresponden al antropoide, sino también a otros animales, y probablemente también estén genes sumamente alejados y casi todo lo que comprende filogenética, o sea, todos los caracteres genéticos de todas las especies que han existido en la actualidad. Es una escena totalmente desconocida en la medicina. Estamos viendo a una mujer y los senos grandes, turgentes, pero característica de que están mamando dos niños, están recibiendo la leche. Un niño es más grande que el otro, como a su vez el seno derecho es más grande que el seno. Entonces, esto está en relación con la actividad cerebral. El hemisferio derecho es el hemisferio humano, y el que está en realidad con el seno izquierdo procede el que está mamando con el hemisferio con el seno derecho, está procediendo el hemisferio derecho. En realidad, pues, tenemos que tomar en cuenta que en ella van sustancias muy especiales, muchísimas todavía desconocidas. Es que van azúcares, grasas, proteínas, también van anticuerpos y vitaminas. Es que hay sustancias como las feromonas, que son las que
permiten identificar la especie, como las hormonas sexuales, que son las que van a determinar la fijación del sexo. Estas hormonas van a hacer que el niño tenga atracción por su madre, y su madre, lo que Sigmund Freud creyó que era simplemente un hecho psicológico orgánica. También hay sustancias que ponen en actividad la corteza cerebral del hemisferio izquierdo como la corteza cerebral del hemisferio derecho. Neurotransmisores. Si no se recibe leche materna, lógicamente estas sustancias van a estar presentes en la iniciación de la vida de este niño. Pues los neurotransmisores izquierdos, porque hay neurotransmisores derechos. Los neurotransmisores izquierdos ponen en actividad a los hombres de hoy cerebral del hemisferio derecho. Quiere decir que activan todos los centros instintivos, en realidad las características instintivas del hombre desde el punto de vista de los neurotransmisores que van a ir a estimular la corteza, van a poner en actividad los centros cognitivos humanos. Si de mamar, no le dan de mamar la leche materna, sino leches sintéticas, o hacen a la leche, están adoleciendo o no van a recibir estas sustancias fundamentales, que se complete el desarrollo del hombre. Para tomar cuenta de la importancia de estas sustancias, lo que significa la falta de la feromona. El niño no puede, porque no ha recibido la feromona humana. Esto queda disimulado, no se ve. Lo vamos a ver casi un adulto o ya adulto. En segundo lugar, si no lleva las hormonas sexuales, definición del sexo. O sea, va a haber una inestabilidad sexual. Y estamos viendo fenómenos de la juventud actual, lo que estamos describiendo. Por falta de la feromona, no se tiene concepto de posesión de la vida humana. En segundo lugar, la falta de las hormonas, por eso vemos que los hombres dicen que pueden estar igual con las mujeres que con los hombres, y las mujeres dicen de paradigmas negativos, si permiten la palabra. Michael Jackson, indudablemente que tienen condiciones de artistas, pero a la vez también no se comportan como verdaderos seres humanos. De otro lado, si no se activa del hemisferio izquierdo, porque no ha recibido los neurotransmisores correspondientes, cognitivos, llámese el centro de la palabra, el centro de como la identificación de las imágenes, el individuo que no ha recibido esta estimulación, la corteza cerebral humana, la parte humana, totalmente deprimida. Ha recibido, en cierto modo, hormonas y neurotransmisores de leche de vaca, que son en realidad de origen animal. Se parecen muchísimo a los factores que activan el hemisferio derecho. En consecuencia, pues, la parte animal estará activada. Esto pareciera que no tiene mucha importancia, pero voy a poner un ejemplo que por demás. Nace un caballo y nace un burro y les cambiamos de mamá, leche de yegua sexualmente solo podrá estar con especie. El burro se siente caballo y el caballito que recibió leche de burra, no yeguas,
sino las tiene con las burras. Ha cambiado de especie. ¿Qué sustancia tan potente no que determina el cambio de la especie? De aquí podemos deducir la importancia del sexo y por supuesto los neurotransmisores que en realidad determinan el normal cerebral en sus dos campos, el campo instintivo como en el campo cognitivo. Esto cada día agudiza más, aunque no parezca estrecha, pero se está viendo que la juventud actual no solamente no toma, sino que se autoeliminan. La gran mayoría de muchachos está autoeliminándose. No hay pues especie. No. Ante la primera dificultad, fugan. Y fugan porque no está totalmente definida. En cambio, hay que tomar en cuenta si algo es neurotransmisores, desde el punto de vista molecular y de la fisiología, se parecen en cierto modo indebidamente que usa la juventud, o sea, sustancias como la cocaína, la morfina, la anfetamina, es decir, todos estos estimulantes determinan casi en las personas que no han sido lactados con la leche materna, cuyas personas entonces se vuelven dependientes y hasta llegan a preferir morir que dejarla. ¿Por qué? Porque en realidad se han perfectamente armonizado, no debidamente preparada para comandar la vida humana en sus dos grandes y la vida cognitiva. Son pues seres defectuosos los que están naciendo, y lo que es que en la medida de lo posible los niños reciben la leche materna, y si no se pudiera tratar de ponerle a las leches artificiales que están faltando, o sea, aprovechar la química de síntesis para fabricar estas moléculas agregadas a la leche materna, para tener en el futuro seres y sobre todo con capacidad de desenvolverse en todas las esferas de la vida cognitiva en provecho no solamente de ellos, sino en provecho de la propia morada del hombre, que es el planeta Tierra. Tenemos al frente es un cangrejo que el año 1983 salió a la... Lo interesante de este cangrejo es que tiene la figura de un hombre con rasgos muy diferentes de los hombres actuales. Este cangrejo es el de este enigma, porque si bien la teoría de la evolución dice que después de la primera forma viviente evolucionó hasta alcanzar la forma superlativa de la vida, aquí estamos viendo que el comienzo de la vida, que serían los artrópodos, está teniendo y si en realidad el hombre iba a aparecer 1.000 millones de años después, ¿a quién le crustáceo? Si los hombres iban a aparecer 1.000 millones de años después, ¿cómo explicar copie la cara de un ser que todavía no había existido? De que los mandos de Paracas fueron en realidad testimonios de ingeniería genética que hicieron, como acabo de hablar, la vida, las plantas, los animales. Esto es en realidad una prueba incuestionable, indiscutible, ingeniería genética, porque este carácter no solamente se ha mantenido porque fue fijado en su genoma, sino porque a la vez hay otro carácter que no se ve,
le impusieron, este cangrejo tenía que tener relaciones sexuales con cangrejos iguales, para no perder grabado en su caparazón. Aquí estamos viendo una imagen completa. La anterior era una forma viviente, que el año 1983 apareció en el mar de Paracas. Esto corresponde a una piedra grabada de la Biblioteca de Libros de Piedra encontrada en Ica. Y es nada menos cangrejo. O sea, un hombre que a la vez es cangrejo. Con cangrejo con cara humana. Aquí lo estamos viendo, no de frente, sino de perfil. La figura, en realidad, está confirmando una vez más de la ingeniería genética y el afán tremendo de dejar un mensaje. Por eso escogieron toda una serie de materiales